Nuevos participantes, sean bienvenidos a este tema de capacitación, el cual lleva por nombre Investigación, Desarrollo y Toxicología de Plaguicidas. Esperando que sea de su total agrado, vamos a agradecer que cualquier consulta que puedan tener al respecto, anotarla en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Iniciamos. El día de hoy vamos a tocar un tema con respecto a los plaguicidas, cómo se investigan, cómo se desarrollan, específicamente en el área de toxicología para mamíferos, que tiene que ver con la toxicología para humanos. Entonces, vamos a tocar algunos puntos. Contenido que vamos a ver el día de hoy está aquí con ustedes. Primero vamos a ver algunos conceptos básicos de plaguicidas. Luego vamos a entrar de lleno a ver cómo se investiga, cómo se desarrollan los plaguicidas, las empresas de investigación y desarrollo y todos los análisis que se hacen para conocer la toxicología de los plaguicidas y cómo estas también son extrapoladas hacia el hombre, hacia el humano. Luego vamos a ver un poco sobre cómo se clasifican los plaguicidas, un poco sobre formulaciones de plaguicidas y ahí terminaríamos. La charla no es muy larga, así que espero que la misma sea del interés de todos. ¿Qué es un plaguicida? Yo creo que ya en todas las charlas que hemos recibido anteriormente y con lo que ustedes conocen, ya saben lo que es un plaguicida. Plaguicida no es más que una sustancia química utilizada por el hombre para controlar, prevenir o destruir plagas y enfermedades que afectan a las plantaciones agrícolas. Le digo que son sustancias químicas, la mayoría, no todas son sustancias químicas. Hay plaguicidas que también son virus o son insectos, pero a todos se les conoce con el nombre plaguicidas, o sea, control de plagas o enfermedades. La mayoría son fabricadas por el hombre y a todas estas se les llama plaguicidas sintéticos. Y es a esos a los que nos vamos a referir el día de hoy. Todo plaguicida a nivel mundial, no importa el país, cualquier plaguicida tiene que tener un registro. ¿Y qué es un registro? Aquí lo dice, es un proceso por el que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el ente o la autoridad aquí en Guatemala que registra y controla los plaguicidas, aprueba o deniega el registro del plaguicida para la venta y la utilización del mismo previa de que hagan una evaluación completa e integral de todos los datos científicos que se le presentan y que demuestren que el producto es efectivo en primer lugar para la plaga que controla y, más importante, que el mismo no va a representar ningún riesgo para la salud humana, para la salud animal ni para el ambiente. Entonces, el MAGA recibe de las empresas que van a comercializar o que formulan o que fabrican plaguicidas, reciben toda la información científica que avala ese plaguicida, se le hace un análisis integral a todo, un análisis de riesgo a toda la información y posteriormente, después de hacer todo ese análisis que ya se ha demostrado que el plaguicida es efectivo y no va a causar daños a la salud, el MAGA viene y emite un registro. Como les decía, todo plaguicida tiene que ser registrado y si el plaguicida no tiene registro, no se puede comercializar. Si ustedes en campo miran plaguicidas que no tienen número de registro, que está en la etiqueta, significa que ese plaguicida está de forma ilegal en el país. Uno lo tiene que reportar o por lo menos no comprarlo porque no sabe ni qué es lo que va a comprar. ¿Cuáles son los beneficios de los plaguicidas? Bueno, en primer lugar es la protección hacia los cultivos y hacia los productos agrícolas, es decir, no solo en la plantación en sí, sino también cuando uno cosecha, guarda la cosecha y la transporta, ahí también se utilizan muchas veces plaguicidas. Es decir, los productos sirven para, como les decía, para prevenir, destruir, controlar virus, bacterias, hongos, nematodos, ácaros, moluscos, insectos, malezas, roedores, entre otros, ¿verdad? Todo lo que es una plaga contra el cultivo. También algunos se usan para desfoliar o desecar. Hay algunos que se utilizan para regular el crecimiento de las plantas. Y también luego de las cosechas, también para proteger el producto y que no le entre algún insecto al producto antes de que llegue a destino final, como por ejemplo el maíz, cuando ya se le quita, se quita todo el grano de la mazorca y se guarda generalmente, ahí también se protege contra
hongos o cualquier otra cosa. Además, los plaguicidas, uno de sus beneficios es que hacen que la producción por área sea mayor. Es decir, sembramos menos porque tenemos más producción y eso hace que se conserve más hábitat o áreas verdes. Si no usáramos plaguicidas ahorita, por ejemplo, que la gente decidiera, ya no se usa plaguicidas, el 40-50% de toda la cosecha mundial se vendría para abajo. Es decir, obtendríamos menos de la mitad de lo que podemos obtener si usamos plaguicidas. Y eso lo que traería serían hambrunas a nivel mundial porque no podríamos llegar a abastecer el alimento suficiente para toda la población. Importante entonces usar los plaguicidas para lograr buenas producciones por área. Y también eso por lógica lo que hace es disminución de los costos para el consumidor. Es decir, no es lo mismo que se coseche maíz, que lo tenemos aquí, y que obtengamos cosechas muy bajas de maíz, a que cosechemos con producciones muy altas, porque el precio va a cambiar. Mientras más alta sea la producción, el precio va a ser menor. Entonces también a eso ayudan los plaguicidas. Y lo más importante es tener la producción suficiente para poder abastecer a toda la población en beneficio de su salud. Y algo importante es utilizarlos correctamente, precisamente para obtener grandes producciones y no poner en riesgo ni la salud de las personas, ni la salud de los animales, ni el medio ambiente. Bien, vamos a ver entonces cómo se investigan, cómo se desarrollan los plaguicidas, enfocadas en esta charla en la parte toxicológica. Los plaguicidas, no sé si anteriormente ya les había hablado de esto, los plaguicidas se investigan muchísimo y actualmente son los productos de mayor investigación en el mercado, porque cuando uno asperja plaguicidas en el cultivo, no solo y el plaguicida llega al cultivo en sí, que es donde está la plaga que queremos controlar, sino que puede haber deriva de precipitación, lixiviación, puede haber volatilización, por lo cual parte del plaguicida o residuos de plaguicida pueden llegar no solo al suelo, sino que pueden llegar al agua, ¿verdad? Esto tiene un ciclo en que si, por ejemplo, llega al aire y después se condensa, el mismo puede caer por precipitación al suelo o al agua. También pueden quedar en los cultivos mismos, en algunos animales, etcétera. Y todo al final puede llegar en forma de algunos residuos al ser humano, que es el consumidor final. Lo importante aquí es que todos los estudios que se hacen tienen que garantizar de que esta persona, o el consumidor final, o la persona que está aplicando los plaguicidas en el campo, nunca va a sufrir absolutamente ningún daño en su salud si los aplicamos correctamente. Como también van a sufrir los peces, ni las vacas, ni cualquier animalito que esté en el campo o en el aire, las aves, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se estudian tanto. Hay muchísimos estudios porque tenemos que asegurarnos de que aplicados correctamente no le vamos a causar daño a ninguno de todos estos, ¿cómo se llama?, compartimientos ambientales. Actualmente, los plaguicidas han ido cambiando muchísimo. Los primeros plaguicidas a nivel de la industria y de forma muy comercial comenzaron a salir después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí comenzaron a salir los plaguicidas organoclorados, después los organofosforados y los carbamatos, que estos plaguicidas en sí también tenían toxicidades un poco elevadas y algunos de ellos eran productos que no se degradaban muy rápidamente. Luego, en los años 70, eso cambió y se comenzó a una nueva investigación en la que todos los plaguicidas que vienen hasta la fecha tienen que tener algunos estándares dentro de la investigación. Algunos de los estándares son estos que les voy a mencionar. Primero es que tienen que ser biológicamente eficientes, es decir, tienen que tener un rápido impacto, tienen que ser altamente selectivos, un bajo riesgo de resistencia y un efecto residual óptimo. Es decir, el plaguicida que se usa tiene que ser muy efectivo contra las plagas y dejar muy poco efecto residual y tiene que llegar a tener poca resistencia en campo. Además,
los nuevos plaguicidas tienen que ser muy seguros al usuario, tanto al que aplica como que al que consume los productos agrícolas al final. Tienen que ser de baja toxicidad aguda, de muy baja toxicidad crónica, tienen que haber formulaciones óptimas, tienen que ser muy fáciles de aplicar y tienen que tener estabilidad en el almacenamiento. Una parte importante es que tienen que ser compatibles con el ambiente. Tiene que haber una muy baja toxicidad para organismos benéficos. Todos los organismos nuevos de los 70 para acá son de muy rápida degradación, tienen muy baja movilidad en el suelo, precisamente para que no llegue al manto freático y pueda llegar al agua, sino que se degrade en los primeros centímetros del suelo y ahí se tiene que degradar por la baja de movilidad. No deben tener residuos relevantes en alimentos, por eso es que tiene que haber una rápida degradación para que los alimentos al final prácticamente lleguen sin residuos. Y las dosis de aplicación han ido bajando tremendamente, ahí lo vamos a ver más adelante, que es otro de lo que se exige ahora con los nuevos productos. Y por último, también tienen que ser económicamente viables, tienen que tener una buena relación de costo-beneficio, tener un amplio espectro, es decir, controlar no solo una, sino que varias plagas, tiene que ser compatible con programas MIP, tiene que tener características innovativas y competitivo al final, ¿verdad? Todo eso lo que hace es un producto perfecto y es la nueva investigación hacia eso está llevando, ¿verdad? Tener un producto que sea muy poco tóxico, que sea muy compatible con el ambiente, que sea muy biológicamente eficiente en campo y que además también sea económicamente viable. Como les decía, los plaguicidas actualmente son los productos más estudiados en la historia de la humanidad. Para que un plaguicida salga al mercado, tiene que haber muchísima investigación. Toda esa investigación que dura en promedio 9 años, entre 8 a 10 años, lleva a costar aproximadamente hasta $286 millones. Eso es lo que cuesta la investigación durante esos 9 años. Durante esos 9 años se hacen más de 120 ensayos para comprobar y tener la seguridad de que el producto al final, cuando es aplicado correctamente, no va a tener ningún efecto perjudicial, y se estudian miles de moléculas, de las cuales solo una llega al final al mercado. Aproximadamente de 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar después de esos 9 años, solo una sale al mercado y por eso es que es tan caro y se estudia tanto. Ha habido evolución en la investigación, como les decía, desde los años 50 que comenzaron los plaguicidas comercialmente en forma grande a la fecha. En primer lugar, los plaguicidas ahora son menos tóxicos. Anteriormente había mucho plaguicida franja roja, franja amarilla. Actualmente esto ya casi no hay. Los plaguicidas nuevos son prácticamente de franja azul o franja verde. Además, todos los plaguicidas ahora se trata de que sea o que tengan dosis muy pequeñas de aplicación por hectárea. Y un ejemplo es lo siguiente. Por ejemplo, los insecticidas viejos como los clorados o los organofosforados que les comentaba, se aplicaban entre 500 a 1000 gramos por hectárea. Actualmente solo se aplican entre 10 a 350 gramos por hectárea. Igual pasa con los fungicidas viejos, antes se aplicaban entre 1000 a 4000 gramos por hectárea, actualmente solo se aplican 125. Y los herbicidas también es grande, tal vez estos son los mayores, antes se aplicaban entre 1000 a 4000 gramos por hectárea, en el caso de las anilinas, las triacinas. Actualmente los últimos productos se aplican entre 4 a 40 gramos por hectárea. La idea es que los plaguicidas actualmente se aplican menos dosis por hectárea y esto lo que hace es tener menos residuos y menos plaguicida en campo. Además, muchísimos más estudios. En los años 50 solo se realizaban 2 tipos de estudios en los plaguicidas, que eran estudios de la toxicidad aguda y estudios a 30 o 90 días. En los años 70 comenzaron a haber muchos más estudios, sobre todo porque comenzaron a haber problemas en medicamentos. Básicamente,
algunos medicamentos causaban teratogenicidad en embriones y fetos, y algunas personas o algunos niños nacían con algunos defectos, algunos animales. Entonces se comenzó a estudiar muchísimo más los productos. Muchos productos salieron en esa fecha del mercado y comenzaron ya a haber estudios hasta de 1 año, 2 años. Hubo estudios de reproducción y de teratogenicidad. Actualmente los estudios son muchísimo mayores, desde la toxicología aguda, toxicología crónica, carcinogénica, hay efectos mutagénicos, efectos cumulativos, se comenzó a ver toda la parte de la toxicología o efectos toxicológicos, toda la toxicidad de los metabolitos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que ha llevado es que precisamente ha aumentado el valor y cada día se entregan más estudios. Aquí del lado izquierdo, en la parte, en la parte de abajo del lado derecho, les muestro una foto donde se miran todos los blades que contienen los estudios de un solo producto cuando se entrega para su registro inicial. Es decir, una cantidad enorme de recursos, como les decía, 8 a 10 años y aproximadamente actualmente 286 millones de dólares es lo que se gasta para llegar a desarrollar y sacar al mercado un producto. En los años 75 eran 50 millones. Los estudios han ido creciendo y, por supuesto, la parte económica de la investigación ha ido creciendo tremendamente. Esta es una gráfica donde se muestra más o menos en una forma muy resumida todos los estudios generales que se hacen en un plaguicida en su investigación. Desde la parte química, que se investiga cómo se sintetiza el ingrediente activo, cómo se desarrolla el ingrediente activo para que ya una planta la pueda producir. Se ve toda la parte de formulaciones, empaquetado, las producciones en planta piloto, toda la parte de biología que tiene que ver con toda la parte de eficiencia biológica en campo. Primero se hacen todos los análisis en laboratorio o en invernadero, luego ya se hacen todas las pruebas de campo para saber que ese producto realmente va a ser eficaz contra las plagas con las que se está investigando. Y luego vienen dos partes importantísimas, la parte de la toxicología y la parte de destino ambiental. La parte de toxicología se divide en dos. Se divide una parte toxicológica para mamíferos que tiene que ver también con toda la parte toxicológica para el humano y una parte toxicológica que tiene que ver con el medio ambiente o con organismos no objetivos que les llamamos. Ahí están ¿cómo se llama? La parte de investigación de algas, peces, aves, abejas y otro montón de organismos no previstos, lombrices de tierra, microorganismos del suelo, etc. Esta es la parte de la toxicología, de la ecotoxicología, la toxicología ambiental. Y la última compartimiento que también se estudia mucho es todo lo que tiene que ver con el destino ambiental. ¿Qué pasa cuando aplicamos el plaguicida? ¿Qué pasa después con él? ¿Qué pasa dentro de la planta? ¿Cómo se degrada ahí? ¿Qué tanto puede quedar de ese producto en la planta? ¿Qué pasa si el humano come algún producto que viene de campo con un pequeño residuo de plaguicida? ¿Qué le puede pasar y cómo se degrada dentro del organismo de uno? ¿Cómo lo excreta uno? Y también tiene que ver con todo lo que queda en el ambiente. ¿Qué pasa con el plaguicida en el suelo, en el aire, en el agua, etcétera, ¿verdad? Todo esto es lo que hace que se estudie tanto, que se tarde tantos años y que cueste tanta plata. El día de hoy, como les decía, vamos a enfocarnos básicamente en la parte de toxicología en mamíferos, que también tiene que ver con la parte de toxicología en el humano. Les comentaba que aproximadamente cuando se comienza a investigar un nuevo insecticida, hay aproximadamente 140 moléculas que se comienzan a investigar. Eso se hace por medio de computadoras y un screening de computadora que se le llama, y aproximadamente 140 moléculas o estructuras químicas se comienzan a investigar. De todas esas, muchísimas no se van a poder sintetizar, o algunas se van a poder sintetizar o producir, pero demasiado caro. Entonces ahí se van descartando un montón. Luego pasan a la segunda fase,
a esta segunda fase pasan aproximadamente de estas 140.000, solo 500 moléculas. Ahí es donde se comienzan a ver todos los estudios de eficacia biológica, de la toxicología aguda y toxicología subcrónica. De estos, hay muchos que no pueden pasar esta fase o porque no son muy eficientes o porque su toxicología es muy alta, etcétera, en las primeras fases de la toxicología. Entonces, de ahí pasan aproximadamente solo 25 moléculas a la tercera fase, que es cuando se investiga toda la toxicología crónica y toda la ecotoxicología. Luego ya pasan aproximadamente solo 5 moléculas de estas 25, donde se hacen las últimas pruebas, que son todas las pruebas ambientales de metabolismo y de residuos. Y al final, una molécula de las 140.000 sale al campo, sale a la comercialización y sale al registro después de haber pasado todos estos filtros y que demuestran al final que esta molécula que salió para su comercialización, si la utilizamos correctamente, nunca nos va a causar daño a la salud ni al ambiente. Y es efectivamente, es muy efectiva en campo para controlar las plagas. Como les decía, tarda de 8 a 10 años todo esto. Bien, vamos a comenzar a ver ahora la parte de toxicología. Es una de las partes más importantes que se estudian y que se investigan en los productos agroquímicos. El padre de la toxicología fue Paracelso, que es el señor este que está aquí, de hace muchísimos años. Y él fue el que puso las bases para comenzar a ver la parte de toxicología, que tiene que ver la parte, o tiene que ver qué tan peligroso es un producto. Y él definió una frase muy famosa, que él dice, nada es veneno, ya que todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Esto quiero que les quede claro. Todo producto químico que existe en la naturaleza puede ser peligroso. No importa de dónde sea ni cuál sea. La sal común de mesa, que todos los días nosotros comemos con la comida, porque si no tiene salita, no es sabroso el almuerzo. La sal de mesa, si ustedes ahorita van y se comen 1 o 2 libras de sal, seguro mañana amanecen graves y posiblemente se puedan morir. Todo producto puede ser peligroso. Eso va a depender de la dosis del producto, qué tanto vamos a comer o qué tanto estamos expuestos a él. Y eso fue lo que dijo Paracelso con esta su frase. En la toxicología de los productos se ven 4 cosas. Primero, es una identificación de la peligrosidad. Todo producto químico es peligroso por sí mismo. No es, todos los productos tienen un nivel de peligrosidad y eso es intrínseco de cada producto. Hay productos que son más peligrosos y otros productos que son menos peligrosos. Luego se tiene que hacer la evaluación de dosis-respuesta. ¿Qué significa esto? Un producto puede tener una peligrosidad, pero necesitamos saber también qué tanto o qué dosis o qué cantidad de ese producto nos puede hacer mucho mal a nosotros. Eso lo tenemos que conocer. Puede ser que, como les decía, la sal, comiendo pocas cantidades todos los días nunca nos va a hacer daño, pero si nos comemos 2 libras hoy y 2 libras mañana, sí nos va a hacer daño. Esa es la evaluación de dosis y respuesta. Luego también se hace una evaluación de la exposición, qué tanto nosotros estamos expuestos a ese producto todos los días. Puede ser que un producto sea muy peligroso, pero si no estamos expuestos a él, al final el riesgo es mínimo. Mientras que un producto puede ser poco peligroso, pero si todos los días estamos expuestos a él, al final el riesgo es bastante grande. Y eso es lo que hace la caracterización del riesgo. Todo esto es lo que se analiza con los productos plaguicidas. Y por eso es que se hacen todos los estudios toxicológicos. Hay 2 tipos de estudios toxicológicos que se hacen en humanos y animales. Uno son los estudios fenomenológicos que se le llama. Estos estudios tienen que ver o determinan qué tanto daño le hizo el producto a los órganos internos de la persona o del animal. Y ahí hay varios estudios que se hacen. Están los estudios agudos, los estudios de genotoxicidad, los subcrónicos, los crónicos y de carcinogénesis, los teratogénesis y neurotoxicidad. Ahí los vamos a ir viendo estos más adelante, poquito a poquito. Y luego están todos los estudios mecanísticos que se les llama.
que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, que tienen que ver con qué pasa con el producto cuando ingresa al organismo o ingresa a la planta o a algún animal, cuando lo ingieren o ingresa por la vía dérmica o como sea, cómo se degrada y cómo se distribuye, cómo se excreta en el humano, en la planta o en los animales. Todo esto es lo que tiene que ver con humanos y animales. Aparte, los otros estudios toxicológicos que se hacen son los ecotoxicológicos, que son para organismos no objetivos, que eso creo que ya lo vimos en una charla anterior que se llamaba Plaguicidas y el ambiente, y que tiene que ver con todos los estudios que se hacen para aves, para, ¿cómo se llama? Para peces, para lombrices, para microorganismos de suelo, para plantas acuáticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Absolutamente todos los estudios que la industria hace son estudios validados por guías internacionales. Básicamente se utilizan dos, que son aquí, las que están acá. Una son de la EPA, que es en Estados Unidos, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y las otras son las guías de test para productos químicos de la Unión Europea. Estas dos guías son las que se utilizan para hacer todos estos estudios, son guías internacionales validadas completamente, y cualquier producto químico que se estudia se hace bajo estas guías. Todos los animales de laboratorio que se utilizan para hacer los estudios son animales también validados. Generalmente son animales muy sensibles, son los animales más sensibles que existen, generalmente más sensibles que el hombre, ¿verdad? Y dependiendo del estudio, pues depende el tipo de animal que se utilice, pero se utilizan cierta clase de animales, cierta clase de especies de animales para hacer todos estos estudios. Y solo esos animales se usan. Vamos a comenzar viendo entonces los estudios de la toxicidad aguda. La toxicidad aguda es los estudios que se hacen para saber qué tan peligroso es el producto con dosis muy pequeñas o con una sola dosis. Qué tan peligroso es el producto. Se hace normalmente los estudios en una sola exposición en 24 horas. Y lo que se comprueba es la dosis mínima que causa la muerte en los animales de prueba. Generalmente ahí se obtienen dos factores. Uno es el que se le llama DL50, oral o dermal, y el otro es el CL50 inhalatorio. Y esto lo que significa es que el producto en una dosis se le da de comer a una cantidad de animales en experimentación y se averigua qué dosis es la que mata en 24 horas al 50% de la población en prueba, ¿ya? Entonces se le da, cuando ya lo sabemos, esa dosis es la DL50 oral, la dosis letal 50 se llama. Y la CL es cuando es por inhalación, porque aquí es concentración letal 50. ¿Sí? Esa dosis significa que matamos a la mitad de todos los animales que han sido prueba. Y ahí se hacen varios estudios para la toxicidad aguda. Se hace por medio oral, sale la toxicidad oral aguda. Se hace por medio de la piel, que es la toxicidad dermal aguda. Se hace por medio de la inhalación, que es la toxicidad inhalatoria. Y luego se hacen 3 estudios que tienen que ver con irritación o corrosión, tanto en la piel, en los ojos, y la sensibilización dermal, que tiene que ver con la producción de alergia. Esta batería de estudios, todos los productos se les hace y demuestran con esta batería de estudios qué tan peligroso es el producto en sí. Es la primera fase o los primeros estudios que se hacen junto con los de genotoxicidad, que los vamos a ver adelante, son los primeros estudios que se hacen en la investigación. Muchos productos no pasan estos estudios porque demuestran que son muy peligrosos. Entonces, todo eso se van desechando y ahí es donde se va haciendo el filtro para llegar después al final, que solo un producto sale después de toda la investigación. La intoxicidad aguda oral generalmente se hace en ratas hembra, un animal muy sensible y sobre todo se hace en hembra porque la hembra es más sensible que el macho. Estas son las especies de rata que se utilizan, son ratas, son especies ya validadas, como les decía. Aquí hay
ejemplo de esta, por ejemplo, esta es la Winstar, esta es la Fisher. En ese tipo de ratas se hace la toxicidad oral aguda y a las ratas se les da la dosis en una sola exposición, cierta cantidad de producto en una, y después de 24 horas pues se determina cuántas murieran. Cuando se mueren el 50% en esa dosis, ahí se determina la DL50 oral, ¿verdad? Que produce la mortalidad del 50% de todas las ratas que habían sido tratados. La dosis se da en miligramos por kilogramo de peso corporal. Es decir, puede ser, si ponemos 50 miligramos por kilogramo, significa que, y si pesa 1 kilogramo, significa que 50 miligramos de esa sustancia va a matar o uno tiene el 50% de probabilidades de que se muera con esa dosis. No sé si quedó claro. Si no, ahí después me preguntan. La toxicidad aguda dermal tiene que ver con la piel y generalmente aquí se utilizan 3 tipos de animales: conejo, rata y cobayo. Se utilizan aquí los 2 sexos, también es una sola exposición en 24 horas, y lo que se hace es que al animal se le afeita una parte del pelo, se deja la piel expuesta, más o menos el 10% de la superficie de todo el cuerpo se afeita, y sobre eso pues se le ponen las compresas con el producto en una sola dosis, y ahí se determina qué dosis es la que produce el 50% de la mortalidad de los animales que fueron tratados, y de ahí se saca la DL50 dermal. Tanto el valor anterior, la DL50 oral, como esta, la DL50 dermal, son los valores que se utilizan como base para hacer la clasificación toxicológica de los plaguicidas. Si se recordarán, en todas las etiquetas viene una franja de color en la parte de abajo, que puede ser de verde, azul, amarilla o roja. Verde, la menos tóxica; roja, la más tóxica. Y eso se basa en los valores de la DL50. Mientras más pequeña es la DL50, más peligroso es el producto. Si la DL50 es más alta, menos peligroso es el producto. Entonces, ahí, de esos valores, viene ya la clasificación toxicológica que ustedes van a ver en la franja de color de las etiquetas. Los otros estudios, también se hacen estudios de toxicidad aguda inhalatoria, también se hacen ratas nada más en ambos sexos. Ahí se utilizan unos equipos, como se ve acá, con un flujo de aire permanente que se les cambia cada cierto tiempo. Es un flujo que ya tiene una concentración en el aire del producto que se está analizando. Se hace una sola exposición y generalmente esto se usa o se hace este estudio para aquellos productos que son gases o que son calificados, o para fumigantes, como el fosfuro de aluminio, por ejemplo, o productos que se aplican en nebulización o por aerosol, o cualquier producto que tiene una presión de vapor muy baja. Para eso se hace este tipo de estudios. Y ahí lo que se determina es la CL50. Aquí no es DL, sino que es CL, porque es una concentración en el aire la que está afectando al individuo, en este caso pues a las ratas o al humano, ¿verdad? Luego hay estudios de irritación y corrosión dermal, tiene que ver con los ojos. Se hace normalmente en conejos, que son los animales más sensibles en sus ojitos, y en ellos se hacen los estudios tal como se muestran aquí a la par. Y lo que se determina es ver si existe, cuando se le aplica, después de aplicarle el producto en el ojo al animal, después de 24 horas, se determina qué tanto daño pudo haber habido en los tejidos, no de la piel, perdón, esta es la corrosión dermal, esta es la corrosión ocular. La corrosión dermal se hace en la piel, perdón, ¿ya? Se hace en conejo albino también. Y se hace una sola dosis por 24 horas, y lo que se trata es de saber el daño irreversible que pudo haber causado en la piel, corrosiones, lesiones en la piel, y de ahí se determina si el producto puede ser dañino o puede producir irritaciones o corrosiones dermales cuando es aplicado. Y el otro es la corrosión ocular, que esa sí es la que está acá.
se le aplica el producto en un ojo al conejo, el otro ojo se deja libre como que si fuera un testigo, ¿verdad? Se hace siempre en conejos alpinos adultos y se evalúan también qué tanto daño le puede hacer el producto al ojo. Esto es para saber si nos salpica el producto en el ojo en una fumigación o algo, qué tanto daño nos puede causar. Todo esto después se extrapola al humano, ¿verdad? Y el último es la sensibilización a la piel, que se hace en cerdos de Guinea o en ratones. Y eso se hace por exposiciones, se les inyecta de forma intradérmica o epidérmica el producto a los animalitos, una sola dosis, luego se observan varios días. Y aquí lo que se trata, lo que se trata es de saber si el producto no causa o no causa alergia. Estos son los estudios alergénicos que se le conocen para saber si el producto puede causar alergia o no. Generalmente los productos muy alérgicos y todo muy corrosivos o demasiado tóxicos pues se van quedando fuera y solo van pasando a aquellos que se consideran que pueden seguir adelante en la investigación de los plaguicidas. También se hacen al principio los estudios de genotoxicidad, que tiene que ver con alteraciones en el ADN. Se hacen estudios in vitro, un test que se le llama test de Ames, que lo que ve es una reversión mutagénica. Se hace con Salmonella y Escherichia coli en platos de Petri por medio de incubación en 5 diferentes concentraciones. Y se hacen estudios también de aberraciones cromosómicas en cultivos celulares. Y luego se pasa también a hacer algunos estudios de genotoxicidad in vivo, se le llama. O sea, ahí lo que se ve son daños citogénicos en ratones. Ahí se analizan 5 por sexo y normalmente se les da alimentación por cabach, por intubación o intraperitoneal, y después ya se analiza si pudo haber algún daño citogénico en los animales de prueba. Esos son los primeros estudios que se hacen. Cualquier daño genotóxico o citogénico que pudiera existir aquí, elimina el producto y ya no sigue adelante, porque ese puede llegar después a tener problemas más adelante en el ADN de los animales. Entonces todos esos productos se eliminan, ya no pasan la investigación. Los productos que no tienen problemas en la parte de los estudios de genotoxicidad siguen adelante en la investigación. El siguiente paso son los estudios de toxicidad subcrónica. Aquí se hace en 3 animales, 3 diferentes tipos de animales, dependiendo del producto, lo que se va a tratar y el tiempo que se quieren hacer los estudios. Generalmente son en ratas, en perro, que se usa la raza Pitbull, en perros, o en cerditos de Guinea, en cobayos. En estos 3 se hacen los estudios de toxicidad subcrónica. Y aquí lo que se hace es que los productos que pasan a esta fase se le comienzan a dar a los animales todos los días en su alimento cierto nivel de dosis, es decir, cierta cantidad de producto se le pone en el alimento y todos los días se alimentan con eso. Que todos los animales van a recibir todos los días durante el ensayo, que puede ser toda su vida, que por ejemplo en el caso de las ratas no es mucho, ¿verdad? O de los cobayitos, toda su vida pasan tomando el alimento conteniendo una cierta cantidad de producto plaguicida que va contenido en él. Y lo que se analiza después del estudio es ver qué tanto daño sufrieron los tejidos o los órganos o todos los sistemas del animal que estuvo en tratamiento. Ahí lo que se deriva de esto es que se determina el nivel de efecto adverso no observado, se le llama. O sea, se determina qué cantidad de producto se le dio a los animales durante todo el tiempo del estudio, que puede ser desde 90 días hasta 2 años, en la toxicidad, hasta 90 días, en la toxicidad crónica. Después de eso se analiza el animal, se les va analizando toda la hematología,
y un montón de estudios que se les hacen, y se determina qué cantidad de producto no les hizo absolutamente ningún daño, qué cantidad de producto que estuvieron comiendo todos los días no les hizo ningún daño. Y a eso se le llama el nivel de efecto adverso no observado. Es decir, es una cantidad de producto que aunque lo comió todos los días, nunca le causó ningún daño al animal. Y esto, el NOAEL, se da en miligramos por kilogramo por día. Esa es la dimensional que salía al final. Esto se usa, el NOAEL se utiliza para determinar ya las dosis que van a servir para los estudios que vienen después, que son los estudios crónicos o de largo plazo. Aquí se hace por forma oral, se hace por forma inhalatoria y se hace por forma inhalatoria. Puede ser desde 28 días hasta 90 días, ¿verdad? Se analizan efectos neurotóxicos y también se analizan ver si hubo algún órgano que se afectó o posible acumulación del producto en el animal. Todos los que no pasan, pues se van fuera, y aquí lo importante es determinar qué cantidad de producto después de haber comido todos los días no les hizo absolutamente ningún daño al animal. Luego ya vienen los estudios más largos, o sea, los estudios crónicos y de carcinogenicidad. Son estudios que estos ya van hasta 2 años. Se hacen normalmente en rata, en ratón y en perro. Siempre se usa este tipo de animalitos. Se hace por dosis repetitivas y dependiendo del animal y del estudio que se está haciendo, se hace por 12, 18 y 24 meses. También igualmente se hace en forma oral, termal e inhalatoria. Y existen 2 tipos de productos que pueden ser combinados. Generalmente, como les decía, es igual que el anterior. La dosis que se determinó en el anterior se le da al animal todos los días en su comida durante los 12, los 18, los 24 meses. Todos los días está comiendo esa cantidad de producto. Y luego se analiza la toxicidad crónica, ¿verdad? Es decir, que después de todo ese tiempo y prácticamente durante toda su vida se analiza la hematología, estudios de orina, todo lo que es urianálisis, toda la química clínica, se hacen necropsias, patologías, ¿verdad? Y también se hacen todos los estudios para saber si pueden llegar a causar tumores o cáncer, ¿verdad? Detección de efectos y lesiones neoplásticos, etcétera. Y hay un combinado que se hacen los mismos 2 anteriores, solo que un solo estudio. Después de la toxicidad de estos estudios, se determina, si son las dosis que se le dio al animal, que el producto nunca va a hacerle daño, ni va a producir tumores, ni va a producir cáncer en todos los animales de ensayo después de haber comido todos los días de su vida una cierta cantidad de producto, de dosis de plaguicida. Esos son los estudios toxicológicos crónicos y de carcinogénicos. Aparte están también los estudios de la reproducción, donde se ven primero estudios de teratogénesis, se hace en rata y conejo, 3 concentraciones, a ellos se les administra el producto por intubación y se evalúa todos los efectos prenatales, tanto en el animal preñado como en la progenie, es decir, en la ratita que se embarazó, como o el conejito, y en toda la progenie, todos sus hijos, ¿verdad? Y en los exámenes reproductivos, que se hace igual que el anterior, pero se evalúa durante 2 generaciones más. En rata y ratón también, 3 concentraciones, se administran ambos sexos antes del apareamiento y después ya solo a las hembras durante el apareamiento y el amamantamiento, perdón, ya se me está trabando la lengua. Y luego se determina que no va a haber absolutamente ningún efecto de que los animales salen con algún efecto teratogénico o que puedan tener problemas en su reproducción. Esto se hace durante 2 generaciones también para saber que con cierta cantidad, con la dosis que se determina, nunca, y que hayan comido todos los días, nunca van a tener problemas en la reproducción, ¿verdad?
Luego también se hacen estudios de neurotoxicidad, que tiene que ver que los productos en las dosis que ya se determinaron nunca van a causar daños neurotóxicos o van a afectar el sistema nervioso de los individuos. En este caso se hacen en ratas, 3 niveles de dosis, 10 individuos por cada sexo. También se les administra diariamente en la dieta y se hace por 28 días el subcrónico y el crónico hasta 90 días y el crónico se hace por 1 año o más en ratas. Ahí se hacen observaciones diarias, ¿verdad? Y sobre todo se hacen observaciones en las que se puede determinar de que no causó ningún daño en la parte del sistema nervioso del animal. También hay algunos productos, sobre todo los carbamatos y los órganos fosforados, que se hacían en gallinas. Ya casi no se usa porque ya no se están investigando este tipo de productos. Y la gallina se usaba para ellos porque la gallina es muy susceptible a eso. Actualmente ya solo se utilizan ratitas. Luego, también en estos animales, y durante todos estos estudios, sobre todo en los crónicos, se hacen todos los estudios mecanísticos, que tiene que ver, ahí neurotoxicidad está de más, ahí hagan caso omiso a esto. Básicamente los estudios mecanísticos son de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y que tiene que ver qué pasa con el producto que los animales puedan estar comiendo diariamente durante toda su vida. En la absorción se hacen estudios de cómo lo ingieren, ya sea por ingestión oral, por ingestión dermal o por inhalación. Se analiza todo cómo se puede ingerir o cómo puede ingresar al organismo. Luego se hacen todos los estudios de distribución, qué pasa con el producto ya internamente, si va al cerebro, al hígado, a los riñones, a los pulmones, para dónde se puede ir, cómo se metaboliza ese producto internamente, cómo se va destruyendo internamente, y qué tanto si puede causar daño o no puede causar daño. Y al final se analiza también toda la excreción, cómo se elimina, ya sea de forma biliar, urinaria, por heces o por exhalación. Generalmente, cuando ya las dosis son dosis de nivel no observado, significa que al individuo ya no le va a hacer daño en ninguno de los órganos. Pero como el producto entra, aunque sea mínimo, se analiza cómo ese producto se degrada y cómo sale y cuánto tiempo puede estar adentro del organismo, porque no puede acumularse también. Todo esto es lo que se ve en toda la parte de los estudios mecanísticos. Luego de todos los estudios que se hacen, una de las partes más importantes son las dosis de referencia. ¿Qué es la dosis de referencia crónica? Es la cantidad estimada de una sustancia a la que podría estar expuesta una persona a través de la comida, el agua u otras fuentes durante toda su vida sin que le cause un riesgo apreciable a su salud. Y esto al final es posiblemente de todo lo que vimos, lo más importante. Esto se mide en miligramos de ingrediente activo de plaguicida por kilogramo de peso corporal de la persona por día, ¿ya? Y es la cantidad de ahí, de esa dosis de referencia, que es básicamente el no a él, que fuimos el nivel de efecto no observado, se divide dentro de 100 y se saca la dosis de referencia crónica, que es la que estamos viendo aquí, que en español se le conoce como también como ingesta diaria admisible. En otras palabras, es la cantidad estimada de una sustancia, de un plaguicida, que podríamos llegar a comer todos los días durante toda nuestra vida sin que eso nos vaya a hacer ningún riesgo o nos vaya a causar daños a la salud. Espero que haya quedado claro. Ahora, el dato que se saca en todos los laboratorios es el NOAEL, o sea, el nivel de efecto no observado, la cantidad que nunca hizo daño. Eso se divide dentro de 100 para pasarlo al humano, para extrapolarlo al humano. ¿Por qué se divide dentro de 100? Se divide dentro de 100 porque se supone en un primer 10
dentro de 10, este 10, se supone que es la variabilidad interespecie. O sea, como nosotros estamos viendo en animales de laboratorio, en ratas, perros, eso, que son muy sensibles, y muchos de ellos son más sensibles que el humano, sin embargo, para extrapolarlo al hombre, se supone que el hombre es 10 veces más sensible que esos animalitos. Por eso se divide en primer lugar por 10. Y luego se divide otra vez nuevamente por 10, que es el segundo 10, que es suponiendo o suponemos que entre los humanos, entre los hombres, las personas que están enfermas o los ancianos o los niños son 10 veces más susceptibles que cualquier persona con una salud normal. Por eso es que se divide dentro de 100. Es un factor de seguridad muy, muy alto que se saca después de sacar el nivel de no efecto hacia los animales de laboratorio. Sí, después de todos los análisis que hicimos en laboratorio, sabemos que cierta cantidad de producto nunca les hizo daño a esos animalitos. Esa cantidad se divide entre 100 y esa es la cantidad que suponemos que es la ingesta diaria admisible que el humano podría comer. No espero que esto haya quedado diario. Con esa cantidad, si nosotros lo comemos diariamente, nunca nos va a hacer absolutamente ningún daño. Y de eso provienen también los límites máximos de residuos. Cuando nosotros aplicamos en campo, generalmente aplicamos sobre la planta y todo, y sobre el cultivo puede quedar plaguicida que comienza a ejercer su efecto sobre la plaga, sobre la maleza, sobre el hongo, etc. Hace su efecto, pero el producto queda dentro de la fruta, de la planta, de las hojas, etc. y se va degradando en el campo. Hasta cierto nivel, que es cuando al final se cosecha. Y de ahí se define lo que es el límite máximo de residuo, que es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en los alimentos cuando los plaguicidas se aplican correctamente. ¿Ya? No son límites toxicológicos, los límites de residuos pueden estar en una fruta, pero no nos van a hacer daño, precisamente para eso existen. Son límites basados en una buena práctica agrícola y se utilizan prácticamente para proteger la salud del consumidor. Si nosotros aplicamos en campo, sabemos que aplicamos el producto, quedó parte del producto en las frutas, en las hojas, etcétera, se va degradando en campo muy rápidamente en algunos otros cuesta más, y luego que ya pasó el periodo de carencia, o sea, cuando nosotros podemos cosechar, ya sabemos que cuando ahí cosechamos, la cantidad de residuos que puede existir es tan pequeña que nunca vamos a llegar a la ingesta diaria admisible, aunque todos los días comiéramos de ese tomate o de ese mango o de ese banano o del maíz. ¿Ya? Por eso es que son tan importantes los límites máximos de residuos y los vamos a cumplir media vez nosotros en campo apliquemos correctamente los plaguicidas. Si lo hacemos bien, nunca vamos a generar problemas dentro de las personas. Nunca. Los LMR, pues lo regula el Códex Alimentarios, para acá, para Guatemala y para muchísimos países, y algunos países como Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Japón, algunos países industrializados, pues ellos tienen sus propios límites máximos de residuos, ¿verdad? Como les decía, los criterios para poner los LMR vienen de prácticas agrícolas en campos donde uno fumiga, queda cierta cantidad de residuos, estos se comienzan a degradar y cuando ya llega a más del 50% de degradación, ahí está el periodo de carencia, ahí se fijan los límites máximos de residuos. Esos límites máximos de residuos, como les decía, nunca, aunque los sumemos, nunca van a alcanzar la ingesta diaria admisible, lo que podríamos comer diariamente, nunca. Bien, esos son todos los estudios toxicológicos que se hacen y cómo se extrapolan hacia el ser humano. Como les decía, todos los estudios toxicológicos que se hacen al final
lo que nos indica es que si nosotros el producto usamos la dosis que viene en la etiqueta, lo aplicamos correctamente en el número de aplicaciones que el panfleto nos indica, con el tiempo entre una aplicación y otra que el panfleto indica, hacemos, ¿cómo se llama? Nosotros venimos y el periodo de carencia siempre lo tomamos en cuenta. Absolutamente nunca ningún producto le va a causar daño a ninguna persona, aunque lo coma todos los días. Aparte, pues hay otros estudios que les comentaba, los estudios ecotoxicológicos, que eso se vio en otra charla, que era en los plaguicidas del ambiente, que se hacen estudios en aves, en peces, en invertebrados acuáticos, en abejas, en artrópodos, en lombrices de tierra, en microorganismos de suelo. Y también se hacen todos los estudios de estima ambiental, como son todos los estudios de degradación, todos los estudios de movilidad, disipación y acumulación. Todo esto lo vimos en la charla de los productos agroquímicos y el ambiente. Y al final, todo lo que vimos que se hace en un plaguicida, todos los estudios que cuestan 286 millones de dólares y que son en un plazo entre 8 a 10 años, después de todos esos estudios, lo que se concluye es en la etiqueta. Y en la etiqueta lo que indica es que el producto va a ser efectivo para la plaga y que nunca va a causarle daño ni al ambiente, ni a la persona que lo aplica o lo consume si las utilizamos bajo las recomendaciones que viene en la etiqueta o en el panfleto y utilizando buenas prácticas agrícolas. Al final, todo viene en la etiqueta y el panfleto y eso es lo más importante. Los productos son buenos, controlan plagas, controlan enfermedades, controlan malezas, logramos obtener grandes producciones en campo utilizándolas, pero los tenemos que utilizar correctamente. Eso es, al final, todo lo que indican todos los estudios. Vamos a ver un poco sobre cómo se clasifican los plaguicidas. En primer lugar, los plaguicidas se clasifican por su forma química en la que están. Hay un plaguicida que se le llama ingrediente activo purificado. Este se da solo a nivel de laboratorio. Nunca lo encontramos comercialmente porque su pobreza es mayor del 99% y es el que se utiliza para evaluar algunos estudios físico-químicos y se utiliza como estándares analíticos para hacer todos los análisis de los plaguicidas a nivel de laboratorio. Este generalmente es muy, muy caro y no lo encontramos comercialmente. Luego ya viene el que se hace en las plantas de producción, que se le conoce como ingrediente activo grado técnico, que es el que se utiliza para hacer las formulaciones, que es al final lo que se utiliza en campo. El ingrediente activo grado técnico es lo mismo que el purificado, pero como se produce en plantas de purificación, contiene cierto nivel de ingredientes inertes, siempre los trae, ¿ya? Generalmente siempre tiene más del 90% de pureza y es el que se usa para hacer los formulados. Y este producto, el ingrediente activo grado técnico, es el que se usa para hacer todos los estudios toxicológicos, ecotoxicológicos, etcétera, porque este al final es el que llega al campo. Y luego viene el producto formulado, que este contiene el ingrediente activo grado técnico y contiene también surfactantes, solventes, humectantes, adherentes, estabilizantes, que es lo que hace la formulación. Al final, este producto es el que llega al usuario, es el que llega al campo, mejora el manejo del producto, es el que optimiza la aplicación, es el que se usa en las bombas, se le da echa agua y de ahí se fumiga, ¿verdad? Y el producto formulado es el que conocemos nosotros comercialmente. Luego hay otro tipo de productos que se le llama productos equivalentes. Normalmente la primera casa que investiga y desarrolla un producto hace todos esos estudios, ¿ya? Que es el que se le llama el
producto patentado, producto de marca. ¿Ya? Y este se registra y luego pueden venir otros productos que son post patente o productos genéricos que también se le conocen en el mercado. También a todos esos se les hace un estudio en los que se compara que tienen que ser similares o iguales o mejores en cuanto a sus niveles de riesgo. Es decir, que cualquier producto de ingrediente activo grado técnico, sea de marca o sea genérico, patentado, aquí en Guatemala se les hace a todos el análisis para saber que absolutamente todos tienen los mismos niveles de riesgo. No hay unos más riesgosos que otros. Todos tienen los mismos niveles de riesgo. Y con esos, pues se hacen ya los productos formulados, que son los que llegan a campo. También se clasifican los plaguicidas por su acción biológica, dependiendo del tipo de plagas que van a controlar. Insecticidas, fungicidas, herbicidas, eso ya lo conocen, ya recibieron algo de esta información. Los insecticidas, pues controlan insectos, fungicidas, hongos, etcétera, etcétera. Esa es por la parte de su función o de su acción biológica. También se les clasifica de acuerdo a su modo de acción. ¿Cómo es que el plaguicida actúa sobre la plaga o sobre la enfermedad? Puede ser por inhalación, puede ser por contacto, puede ser por ingestión. Se les clasifica también de acuerdo a su toxicidad, qué tan peligroso es para el humano. Se recuerdan que esta toxicidad que se demuestra en las etiquetas es para el humano, no es contra la plaga, no tiene nada que ver. Y por lo que vimos, las franjas toxicológicas que ustedes ven en los envases van de verde hasta roja y depende de su toxicidad. Y aquí se toman los valores de la DL50 oral aguda o dermal aguda, que son los valores que están aquí abajo. Bien, vamos a ver un poco sobre lo que son las formulaciones. Los plaguicidas, como les decía, tienen que ser formulados precisamente para que el usuario pueda hacer la mezcla, mezclarlo con agua y poderlo aplicar adecuadamente en campo. Dependiendo del tipo de ingrediente activo, hay un montón, hay varios tipos de formulaciones. Pueden ser líquidas, pueden ser sólidas o polvos, ¿verdad? Puede ser granuladas o puede ser en aerosoles. Y toda formulación trae unas siglas. Ustedes ven en las etiquetas de las formulaciones, no sé si se ve, ¿no? Bueno, toda etiqueta en las formulaciones, en el nombre del insecticida, trae la concentración y trae unas siglas que significa qué tipo de formulación es. Estas siglas son estandarizadas a nivel internacional. Y, por ejemplo, para formulaciones líquidas, hay concentrados emulsionables, que es EC, formulaciones de emulsión de aceite en agua, EW, concentrados solubles en agua, SL, suspensiones concentrados, SC, cápsulas en suspensión, CS, y las formulaciones sólidas pues también traen sus siglas, polvo mojable, polvo soluble en agua, el polvo para tratamiento de semillas, los gránulos dispersables, polvo seco o los productos granulados. Todo en la etiqueta trae también estas siglas que significa el tipo de formulación. Más adelante, en algún momento, así lo requieran, también hay una charla que habla específicamente solo sobre el tipo de formulaciones de plaguicidas que se encuentran o que generalmente encontramos en el mercado de Guatemala. Importante para los plaguicidas, y esto es de tomarlo en cuenta, el orden de mezcla en campo siempre tiene que ver, aquí generalmente siempre se agrega el agua, después se agrega los productos específicos. Esto se le llama, por ejemplo, si se le va a agregar un regulador de pH o algún adherente, ¿verdad? Luego ya se pueden agregar algunos polvos, productos sólidos, luego van los productos líquidos y luego otros productos. Sin embargo, siempre recomendamos que en campo, porque los productos han sido formulados para ser aplicados ellos solos en campo, ¿verdad? Pero por cuestión de costos y a veces de cultura, muchos utilizan 2 o 3 productos mezclados para hacer las formulaciones en campo.
Nosotros recomendamos ideal que sea únicamente el producto, un solo producto el que se vaya a aplicar. Si no, máximo 3, más de 3 pueden tener muchos problemas porque las compatibilidades se pueden ver afectadas y muchas veces si se ve afectada la compatibilidad de algunos productos cuando se agregan 2 o más, hay problemas en la aspersión y problemas en la aplicación y por supuesto problemas en la, ¿cómo se llama? En controlar a la plaga adecuadamente. Entonces, lo mejor es aplicar uno solo, máximo 3. Y, como les decía, lo más importante es la etiqueta y el panfleto. Yo creo que ya recibieron esta charla. Todos los productos traen su etiqueta, ya sea impresa, grabada o adherida al envase, ¿verdad? Y siempre traen su panfleto a la par, que viene en una bolsita plástica, donde viene toda la información importante del producto. Son importantísimas, hay que conocerlas bien, porque tiene toda la información que se necesita para hacer un buen uso del producto. Ahorita vamos a ver alguna de las partes que trae o de los datos que encontramos en la etiqueta. Y antes, aquí por ejemplo, todas las etiquetas trae el nombre del producto, trae la concentración del producto y trae el tipo de formulación. SC es, híjole, este es concentrado soluble, me recuerdo, no, es concentrado en suspensión, ¿verdad? El tipo de formulación es una formulación líquida, es el tipo de formulación, este es la concentración del producto, que es el 50%, y abajo trae, ¿cómo se llama? Que es un herbicida, que es de la familia de las triacinas, y el nombre químico, que es la terbutrina, ¿verdad? ¿Qué información trae las etiquetas? Pues trae frases de advertencia, trae, como les decía, el nombre del producto, la composición del producto, el tipo de formulación, trae otro montón de frases y advertencias de uso, ¿verdad? Cómo utilizarlo, trae qué equipo de protección utilizar, que no hay que el producto hay que guardarlo en un lugar seguro, mejor si es bajo llave, trae todos los síntomas de intoxicación del producto y todos los primeros auxilios que se pueden aplicar inmediatamente si alguien sufre de alguna intoxicación. Trae también el tratamiento médico, que eso, por eso es tan importante, si alguien se intoxica y se lleva al paciente, al médico, al centro de salud y todo, llevarle la etiqueta o el envase o el panfleto, porque ahí el médico puede saber cómo tratar correctamente al paciente. Pueden traer la franja de color, la peligrosidad, los signos de atención, ¿verdad? Trae todas las medidas que se usan para el medio ambiente. Hay productos que traen pictogramas, que puede ser dañino al ganado, que puede ser dañino a los peces, es decir, que no hay que aplicarlo cerca de ríos, cerca de lagos. Hay algunos productos ahora que también traen el pictograma de las abejas, que no hay que aplicarlo, por ejemplo, cuando el producto está en floración, etcétera. Trae el pictograma del triple lavado y el desecho correcto de los envases. Y trae algo importante, el número de registro, el país y el número de registro, el número de lote y la fecha de vencimiento. Esto es importante, todos los productos que se comercializan tienen que traer esta información. Para Guatemala tienen que traer que está registrado en Guatemala y tiene que traer el número de registro que otorga el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación. En el panfleto se encuentra mucha de la misma información que viene en la etiqueta, pero viene más información de utilidad precisamente para las aplicaciones. Trae las frases de advertencia, el nombre, la casa comercial, el tipo de producto, y aquí ya comienza otro tipo de información que no viene en la etiqueta, porque no cabe en la etiqueta. El uso agronómico, el modo de acción del producto, qué equipo de aplicación se debe utilizar o se recomienda, cómo se prepara la mezcla, cómo se debe preparar la mezcla para hacer el caldo de aplicación. Trae también qué equipo de protección personal mínimo es el que se debería de utilizar. Y aquí trae todas las recomendaciones de uso del producto, desde el cultivo en el que se puede usar, las plagas que controla, las dosis
y los intervalos de aplicación y observaciones. Es importantísimo. Y todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. No podemos usar dosis más altas o dosis más bajas. Tenemos que usar las dosis que se recomienda y el número de aplicaciones que se recomienda y el intervalo de tiempo entre aplicación y aplicación. Porque todo esto es lo que al final hace que hagamos una buena práctica en campo y garanticemos que los productos van a ser inocuos. También trae, como les decía, los intervalos de aplicación, el periodo de reingreso al área, es decir, yo apliqué hoy, ¿en cuánto tiempo puedo volver a entrar al área aplicada? El periodo de carencia, eso significa que si yo apliqué hoy, ¿en cuánto tiempo puedo ya cosechar? Eso también lo trae el panfleto. Algunos serán un día, otros serán 15 días, etcétera, pero ahí viene, y eso lo tenemos que ver. También vienen datos sobre la fitotoxicidad, si el producto puede o no ser fitotóxico y por qué. Y datos de compatibilidad, con qué lo podemos mezclar, con qué no. Trae más advertencias de uso, sobre todo de cómo almacenar el producto, cómo desechar el producto, etcétera, etcétera. Trae todos los signos y síntomas de intoxicación, el tratamiento médico. Algo importante, trae los números telefónicos de los centros de información toxicológica. Para Guatemala es el de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que es el Centro de Información y Asesoría Toxicológica. Ahí tiene que venir el número al que uno puede llamar si alguien se intoxica, ahí le dan todas las instrucciones de emergencia. Trae todas las medidas de protección al medio ambiente, trae otro montón de advertencias, sobre todo con respecto al medio ambiente, qué hacer con los envases, qué hacer con los sobrantes, que no debe fumigar uno cerca de acequias, de ríos, de pozos, etcétera. Y todos los datos de la empresa, el número de registro y todo lo demás. Importantísimo. Todo lo que viene en la etiqueta y el panfleto lo tenemos que leer antes de aplicar cualquier producto. Estimados participantes, es así como hemos dado fin a esta charla de capacitación, agradeciendo la atención de cada uno de ustedes y esperándolos en la siguiente semana con un nuevo tema de capacitación. De parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, les agradecemos la atención a la presente. Hasta pronto.